días a todos. Espero que estén bien. Gracias por acompañarnos y darnos este espacio de su agenda para poder presentar. De entrada, quisiera confirmar que todos puedan ver mi pantalla. ¿Pueden escucharme? Sí, correcto. Perfecto. Muy bien. Gracias. Bueno, pues mi nombre es Iván Sauris. Soy el director de ventas para GBS Backup. Yo estoy aquí en la Ciudad de México. Entonces, estamos muy agradecidos que el organismo promotor de telecomunicaciones en México nos haya dado este espacio para poder compartir nuestras experiencias, nuestra visión y presentarles a alto nivel cuál es el alcance de nuestros servicios y productos para sus empresas. Yvonne, I think you need to turn off your camera. Okay. Voy a atender su sugerencia de rol. Yvonne, can you turn off your camera? Y el año de banda que tenemos disponible. It's turn off. Yeah. Sí, si puedes repetir, por favor, Iván, porque se Sí, perdió esa comunicación que estabas haciendo. Perfecto, Gracias. perfecto. Sí, voy a platicar un poquito sobre la historia de GBS, de dónde venimos, cuál es nuestra orientación y cuáles son las necesidades del mercado que nosotros atendemos para ustedes. GBS Backup es una compañía de nicho muy especializada en términos de respaldos y sistemas de recuperación de ambientes virtuales o bare metal o de redes completas, inclusive de bases de datos de nuestros clientes. Nacimos en el 2008 como un requerimiento propiamente del fabricante Asition, que en su momento fue el estándar por defecto de todos los sistemas de mensajería de SMS, como nosotros lo conocemos coloquialmente, y de MMS a nivel global. Prácticamente toda América Latina utilizaba este tipo de servicios, incluyendo compañías como América Móvil, Telefónica, British Telecom, AT&T, Rogers, Vodafone, en su mayoría empresas líderes en la industria de telecomunicaciones. De esta necesidad sale GBS Backup, una compañía propiamente de los empleados de Asition, y empezamos a levantar el requerimiento de nuestros clientes, saliendo ya en el 2006, en el 2010, con un producto muy específico para el área de telecomunicaciones. GBS empieza a tener su base en Holanda y recientemente, par de años, 4 años, fundó también la compañía en Estados Unidos, en el estado de Delaware. Tenemos ya presencia en Estados Unidos. Eventualmente estamos pensando abrir una razón social aquí en México en dado caso que fuera así demandado o necesario, ¿no? Empezamos con una expansión en 2014, tenemos el despliegue más grande en Europa con una compañía nórdica, ¿no? Podemos compartir quizás un poquito más de detalles si así lo requieren ustedes, pero tenemos a T-Mobile, tenemos a Telefónica Europa, a O2, KPN, por mencionar algunos en la ciudad en Europa, básicamente, ¿no? Contamos con diferentes mecanismos de respaldo y estamos desarrollando y actualizándonos constantemente para todo lo que es el tema de virtualización, contenedores y ahora atendiendo a diferentes segmentos del mercado con diferentes verticales. Hemos tenido diferentes versiones de actualizaciones, el producto GBS1, GBS2 y GBS3 actualmente ya en fases de despliegue. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre el contexto que nos compete, cuál es el contexto en el mundo en términos de ciberseguridad y en términos de mejores prácticas. Vamos a ver si no me juega aquí raro el PowerPoint. Ahí está. Bueno, pues dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? El contexto de seguridad, de ciberseguridad en México y el resto del mundo, pues es un contexto muy complicado. Constantemente parecía ser que los delincuentes van más adelante que nosotros y las compañías, independientemente del tamaño o del giro que ellos tengan, pues se ven fuertemente impactadas por este tipo de ataques.
inclusive compañías líderes o estándares que nosotros seguimos como referentes, tipo Yahoo. En 2014 fue hackeado y 3 millones de cuentas fueron comprometidas. Inclusive Estados Unidos ha sido un escenario muy activo este tipo de eventos. En 2014 AT&T también tuvo un breach en sus sistemas y proveedores, inclusive sus propios proveedores, tuvieron acceso a la base de datos de sus clientes, a información confidencial. Y bueno, pues esto habla mucho sobre los procesos y las políticas internas que cada empresa debería de implementar, no solamente en sus procesos internos, sino también hacia los proveedores, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes certifiquen a aquellos proveedores que van a ingresar a sus redes, a sus ambientes, para que estos no vayan a cometer por omisión, ya sea por error o de manera deliberada, algún acceso que comprometa la infraestructura propiamente de su red, la infraestructura de sus bases de datos, de sus ambientes y obviamente teniendo un impacto con sus clientes, ¿no? Otro ejemplo, Equifax en 2017 tuvieron pérdidas de datos por más de 147 millones de personas. Este robo de información incluyó información personal y financiera sensible, ¿no? Y esto, pues, obviamente trae un impacto en cuanto a la imagen que tiene la empresa, sin contar las penalizaciones que estas pueden surgir por los agentes reguladores, ¿no? Marriott International, también un caso muy sonado, también perdió datos de 500 millones de clientes, exponiendo tarjetas de crédito, pasaportes y sus comportamientos, sus puntos, información de los empleados, también teniendo un gran impacto en cuanto a la imagen que tenía Marriott a nivel global, ¿no? Recientemente, el caso más sonado, quizás lo hayan ustedes visto en las noticias, es AT&T Estados Unidos, ¿no? Yo creo que ha sido el caso más impactante, más grande que ha habido en la historia, ¿no? Ha comprometido más de 65 millones de clientes. Esta información está ya en la dark web y trae números de origen y destino, inclusive información también de señalización, con información de las mismas radiobases, inclusive permitiendo, haciendo una regenería inversa, saber los comportamientos, las tendencias, las ubicaciones de sus clientes, cosa que esto en términos de seguridad personal, nacional, pues puede llegar a ser también algo complicado. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita AT&T? Bueno, pues ha solicitado apoyo de las agencias federales para establecer un canal de investigación y tratar de llegar a los responsables, ¿no? No sin esto, también tratando de mitigar de alguna forma los daños que esto pudiera tener con sus clientes. Ya el daño ya está hecho, es que no hay mucha cosa que hacer, ¿no? Entonces, las recomendaciones que está haciendo AT&T a sus clientes es que actualicen sus passwords, que cambien sus patrones, ¿no? Y sabemos que este tipo de cosas son muy difíciles de poder llevar a la realidad, ¿no? En México hemos tenido también casos muy llamativos que han sido muy sonados en las noticias. Tenemos caso de Liverpool, ¿no? En el 2014 también fue hackeado y bueno, hubo un impacto ahí muy interesante de robo de información de los clientes, correos y correos internos, intentos de extorsión por parte de estos grupos de delincuencia y bueno, hubo multas por más de 100 millones de pesos sin considerar bueno, todo lo que perdieron en cuanto a reputación de la información de su empresa y la información que pudieron haber, el impacto que pudo haber tenido sobre sus clientes, ¿no? Pemex en 2019 también este fue un caso muy interesante porque fue un caso de ransomware, ¿no? Encriptaron la información de los sistemas. Yvonne, I think we lost you. Sí, ya no te escuchamos, Iván. Está su micrófono encendido, entonces
Debe ser algún otro tema. Let me see if I can. Y I'm sending him a WhatsApp. Maybe he needs to connect again. Yeah. Let's you wait want a minute, to otherwise I will talk. continue with my presentation. Yeah, okay. ¿Me escuchan ahora? Ah, there he escuchan is. ahora? Yeah. Ahí, Ok, perfecto. ahí Cambié aquí, te recuperamos, Iván. perfecto. Cambié aquí por el access point. Ok, listo. Perdón por esa situación, ya saben, Morphy no nos ayuda en ocasiones. El caso de Pemex es un caso muy relevante porque tuvo que pagar a una organización de ransomware esta cantidad de millones de dólares sin tener garantía que realmente la información podía ser recuperada o desencriptada, ¿no? Esto trae grandes consecuencias. Yo creo que es uno de los casos emblemáticos de ransomware en esa época del 2019 porque dio las bases, asentó las bases como para definir cuáles son los puntos de acción o las trayectorias de acción que tienen que tomar las compañías y evaluar realmente si vale la pena hacer un pago de estas dimensiones, cualquiera que éste sea, ¿no? Chicas, medianas o grandes, las empresas seguramente no recibirán las mismas demandas de parte de los maleantes, pero sí es importante hacer mención que los gobiernos de Estados Unidos, los gobiernos europeos, han hecho hincapié de que cualquier pago de recompensa podría ser considerada como una violación a los principios y estar sponsoreando grupos terroristas, pudiera ser, ¿no? Entonces, pudiera haber algunos temas legales que hay que también sopesar y que tendrán que tomarse en consideración ya al momento de tomar una decisión para la recuperación o no de la información, ¿no? La Secretaría de Economía en el 2020 también tuvo un impacto fuerte, no divulgó información, pero esto habla sobre una situación ya de carácter nacional, de carácter de seguridad nacional, que tiene que ser considerado de manera ya mucho más reflexiva, con mayor empuje a nivel de Estado, ¿no? La Universidad Nacional en 2021 también sufrió un impacto. Este fue un caso de negación de servicio. Entonces, los alumnos no pudieron hacer sus exámenes y hubo pérdida en los resultados finales del examen. Recientemente estábamos recibiendo información de que ha habido expertos de ciberseguridad alertaron sobre una nueva filtración de Pemex que expone una base de datos de los sistemas de facturación electrónica, incluyendo información personal de clientes. Entonces, como pueden ver, es un escenario muy complejo, es un escenario que está evolucionando día con día, hay nuevas formas, constantemente los delincuentes están actualizando y la realidad es para los usuarios y para las empresas como ustedes es un escenario muy, muy complejo, pues porque tienen que estar en constante actualización de sus estrategias de mitigación, en sus constantes estrategias de inversión de firewalls, de elementos que puedan permitir parar este tipo de ataques, ¿no? Estamos, yo creo que más que conscientes, gente de la industria, que parecía ser que los maleantes van mucho más adelante que los proveedores de tecnología. Aún así, pues estamos tratando de hacer el mejor esfuerzo para nuestras empresas, para nuestros accionistas y eventualmente pues, para nuestros clientes, ¿no? La transformación digital ha permitido un mejor conocimiento de nuestros clientes, de los patrones de comportamiento, obviamente de los consumos y de las capacidades que tiene nuestra compañía para ofrecer nuevos servicios y actualizarse, ¿no? Sin embargo, este almacenamiento masivo de información hace que estas empresas, que nuestras empresas sean mucho más atractivas para los maleantes y poder encriptar ese tipo de información y exigir algún tipo de compensación para poder desencriptarlas, ¿no? O inclusive ya ni siquiera darnos la oportunidad de pagar algo por ello, simplemente hacerla pública para beneficio de muchas otras personas que tengan una mala intención. Cuanto más sensible es la pieza de información cifrada, es más probable que la organización atacada se preocupe por resguardarla
y pague un rescate. Y más valioso, por lo tanto, será extorsionarla o luego vender esta información. Entonces, compañías del sector público son realmente las que más están expuestas, compañías del sector financiero, compañías del sector salud y obviamente del sector de telecomunicaciones, que son las que generan mayor cantidad de información digital a nivel global, ¿no? Tenemos información de geolocalización, información de patrones de consumo, de llamadas, de ubicación, etcétera. Y si bien es cierto que se han hecho avances tecnológicos en la industria, las empresas, tanto las desarrolladoras como los clientes finales, llámese de empresas de telecomunicaciones, empresas de retail o empresas de salud como hospitales, escuelas, etcétera, tienen presiones presupuestales. Hay que hacer una inversión grande en este tipo de recursos de cómputo, de firewalls, de switches, para poder mantenerse al día y tratar de competir con los nuevos tipos de ataques, implementando nuevas técnicas de contención y mitigación. Por lo tanto, ¿no? ¿A qué es lo que concluimos con esto? Bueno, obviamente tiene que haber un proceso, una mejora práctica por parte de todos sus procesos, mantener actualizados sus planes de recuperación de desastres y continuidad de negocio. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, se tiene que pensar en el peor de los casos, y en el peor de los casos incluye, ¿no? Dentro de eso, eventos también físicos, ¿no? Eventos, fenómenos naturales, o por ejemplo, un terremoto, o una caída de luz, o un acto fuera de su control, una guerra, etcétera, etcétera, que pues puede complicar la operación y la continuidad de sus negocios, ¿no? La existencia de la empresa dependerá mucho de las estrategias que ustedes implementen y de permitirles a ustedes continuar con sus haciendo realidad la rentabilidad de sus empresas. A todo esto, pues existen diferentes mecanismos y diferentes estrategias. Uno de estos mecanismos más bien, es la implementación de un sistema de respaldo. Y este sistema de respaldo se convierte en una pieza medular para la creación de todas las estrategias que ustedes decidan definir en términos de recuperación de desastres y continuidad de negocio. Hasta ahí es lo que nosotros queremos poner como contexto para abrir boca y poder mantener una comunicación más interactiva. Voy a dar paso ahora a mi colega Roel Otten, que estará explicando un poco más sobre el alcance de nuestra solución y cómo estamos nosotros enfocando las diferentes retos que ustedes pueden enfrentar. Roel, por favor, puedes tomar la palabra. Thank you very much, Ivan. Yeah, good morning, everybody. Welcome to this presentation about GBS Backup. Let me share my screen. Okay. So my name is Roel Otten. I'm the technical director of GBS Backup, residing in the Netherlands. I would like to explain a little bit about the architecture of GBS and the backup mechanisms that we have. So, yeah, the first slide that I would like to explain is the basic architecture of GBS. In GBS, we have a local backup server and a central backup server. So we divide the backups in two systems. The local backup server makes the backups from the customer systems, so the backup clients. And usually we do that at nighttime. So we call that the overnight backup. So the overnight backup contains all the backups of the customer systems. Then we have a second system called the central backup server. And the central backup server copies all the overnight backups into what we call the permanent backup repository.
So the permanent backup repository keeps track of the previous backups, the backup history. We have daily, weekly, and monthly backups. That is the permanent backup. Let me just double check something here. Okay. Important to note here is that the central backup server has a pull mechanism, so it pulls the backups from the local backup server. The reason for that is that we do block access to the central backup server from remote. So the central backup server is not accessible from outside because we deploy this central backup server as a vault, as a backup vault. So it should not have any outside access possibility. And for that reason, the central backup server pulls the backup data from the local backup server. So the local backup server cannot push backup data, but instead it gets pulled. Let me pause you here, Roald. Okay. Just to summarize. En español voy a comentarles la forma que nosotros hacemos el despliegue de nuestro sistema de respaldo. Lo hacemos de dos formas, básicamente. Bueno, de una forma, pero básicamente lo que queremos dar aquí a entender es que hacemos la instalación de un backup server local y un backup server central. El backup server central jala la información del backup server local de manera tal que aislamos el backup server central y no permite que nadie pueda ingresar desde afuera. El backup central es el que dispara el proceso de recuperación de la información del backup server local. Thanks, Roy. Sorry. Okay, no, thanks. I think I will ask you to translate several times. So that's okay. So we have created this mechanism here because we want to avoid that the backups, once they are made, will be modified by an intruder. So the backup client, we do not trust that the backup client is okay. We should assume the possibility that the backup client is intruded by an intruder, is compromised by an intruder. So once the backup is created, it should not be able to be modified. So that is why the central backup server keeps track of these permanent backups, and they are read-only. So you cannot modify the backups anymore. So what client systems do we backup? We can backup network elements. We can backup Windows systems. We can backup Linux systems. Here you see a Red Hat logo, but we also can backup Debian or Ubuntu, any Linux distribution we can backup. Mac OS, the Apple operating system, can be included. And we can include cloud-based systems and OpenShift. OpenShift container platform. We can backup the container applications that run on OpenShift. So in principle, you have a central backup location where you have a local backup server and a central backup server. But in most cases, we try to deploy the local backup server at the customer site, so at the remote location. And in that way, the local backup server can make the local backups during nighttime and store those in the overnight backup. And then during daytime, the central backup server takes the backups and copies them to the permanent backup. And here you see one example of one location, but we can support multiple remote locations.
And we can also do customer-specific backup procedures. If you have specific backup requirements, we can do customization and include backup for customer-specific things. So this is the basic architecture, and this is a bit different than usual backup vendors with different backup solutions, because usually you only see one backup server, one backup system. We have two backup systems in order to be able to have a backup vault and to protect the backups in the central backup server. By the way, on smaller systems, we can combine the local and the central backup server into one system. But yeah, for the bigger systems, we usually make two systems. So that is the architecture. We also Shall we go back just so I can give a quick translation, a summary? Yeah. Okay. Yeah, go ahead. En resumen, básicamente podemos respaldar diferentes tipos de sistemas, incluyendo Linux, Windows, macOS, inclusive ambientes virtualizados en la nube, ya sea de Amazon Web Services o alguna otra sistema proveedor de nube que ustedes tengan. La estructura o la topología de algunos sistemas que hay en el mercado típicamente utilizan solamente un servidor para poder hacer el respaldo de todos estos sistemas. Nosotros tenemos una topología diferente, donde tenemos un local backup server y un central backup server, como ya habíamos explicado en momentos anteriores. La distribución de los local backup servers permite que durante la noche haga el respaldo de toda esta información, de todos estos sistemas, y durante el día envíe la información a la bóveda central o al Central Backup Server para poder hacer un respaldo histórico, ya sea por día, por semana, por mes, etcétera, ¿no? La topología puede ser tan compleja como ustedes quieran o que tan grande o número de locaciones que ustedes tengan, ¿no? En casos específicos de telecomunicaciones de nuestro mercado tenemos, por ejemplo, 7 países. En el caso del ejemplo del cliente nórdico que tenemos en Europa, 7 países tienen local backup servers, y en el corporativo tenemos un central backup server, que es donde está la bóveda central para, en caso de un desastre, poder hacer una recuperación. Thanks, Roy. Go ahead. Okay, thank you. So if we focus on the local backup server has several backup mechanisms in order to take the backups from the various backup clients, because the different operating systems have different needs to back up. Again, we do not trust the backup client. We assume that the backup client can be compromised by an intruder. So we try to make the backups as much as possible read-only, so that they cannot be modified by the intruder once the backup is taken. So we have the backup applications here again. And for each of these applications, we have different backup mechanisms. So we have a set of actually 3 backup mechanisms. The first mechanism is the Guardian backup. GBS includes a process called the Guardian, and the Guardian issues the backup using rsync protocol, and we call that rsync pool. So the Guardian pulls the backup data from the backup clients. And the reason why we use the pool again is because in that way we can make the backups read-only, and we can prevent that the intruder can modify the backups.
So the Guardian backup is the basic mechanism, the default mechanism for Linux, for Windows as well. We also can use it for Mac OS. Basically, we can use this mechanism for any system that supports rsync. So that is the first mechanism. The second mechanism is a document management system. So we can install a document management system on the local backup server. And we suggest that if you want to backup documentation on a Windows system or on a Mac OS system, you use the document management interface. And yeah, the reason for that is that the document management system facilitates already a form of backup and version management. So that ties in with the backup. A third mechanism is the object store. In GBS, we deploy an Amazon S3 compatible object store so that we can back up cloud-based systems, but also OpenShift container platform. So on OpenShift, we use the object store to back up the container applications on OpenShift. So these are the three basic GBS backup mechanisms. So these are the native backup mechanisms, but we can also support third-party applications. So we can support a third-party backup application on our backup server. And one application that we suggest is Storeware. Storeware is a very nice backup application that supports a web-based GUI. And with this web-based GUI, you can manage your backups and your backup schedules. So that is another option for the backup. So in addition to these four backup mechanisms, we also have the central backup server again. The central backup server. One moment. Yeah. Let me just summarize what we have. Okay. Yeah. Básicamente lo que estamos representando en este slide hasta ahora es ejemplificar los diferentes mecanismos con la que nosotros obtenemos la información de los clientes, en este caso los diferentes sistemas operativos. Y tenemos clientes que son propiamente de GBS, donde están basados en mecanismos de rsync, ¿no? Para hacer file backup. Tenemos otro mecanismo que se llama Document Management System. Y tenemos también mecanismos para hacer respaldos en ambientes virtuales basados en S3 Object Store, ¿no? Son diferentes mecanismos que pueden ser utilizados en los diferentes ambientes y, bueno, cada uno tendrá sus propios pros y contras, ¿no? Go ahead, Roel. Okay, thank you. So we have these backup mechanisms, and on top of the local backup server, we add the central backup server so that we can copy the file backup, the document management system, the object store, and also the Storeware backups to a permanent backup to contain a history. And in addition, we can also replicate the object store to the central backup server. So there is two mechanisms again to make a permanent backup of the local backup server. You want to highlight, Ivan? Sí. Quisiera nada más enfatizar que este tipo de mecanismos también pueden ser implementados en el mismo servidor central, en la misma bóveda. Inclusive podemos replicar el S3 Object Store si fuera necesario. Okay, so these mechanisms that you see here are basically used for making file backups and document backups.
So this does not resolve a disaster yet, because if you have a disaster and your system does not boot again, does not boot anymore, then you need a disaster recovery mechanism. And that is the next slide. So on the local backup server, we also support several disaster recovery mechanisms. And basically, the disaster recovery is supported by an image backup. So we implement an image backup for the various platforms that we support. We support VMware, Linux. We support KVM and OpenShift. And for each of these platforms, we have different disaster recovery mechanisms. For instance, for VMware, we have included an open source mechanism called XSI Backup. XSI Backup copies your virtual machine file from VMware to the backup server. So it makes an image backup of the whole virtual machine that runs on VMware. For Linux, we have a very nice mechanism called REAR. REAR stands for Relax and Recover. And that applies to basically all the Linux distributions. So it also applies for Debian, Ubuntu, Oracle Linux, Red Hat Linux, Alma Linux, whatever Linux version you want to back up. So REAR makes an image backup and records all the metadata of your system disk in order to create an image backup. And we store that again in the file backup in the local backup server. Then for KVM, we have a KMU snapshot mechanism. We basically copy the QCOW, the QCOW2 file from KVM to the backup server, so that we have an image backup of your virtual machine that runs on KVM. So that is the mechanism for KVM. For OpenShift, we have a mechanism called OADP. OADP implements a backup system called Velero. And Velero basically copies all the data from OpenShift that is associated with your namespace. So in OpenShift, your container applications are administered using namespaces. So everything associated with your container is in a namespace. And OADP just copies the whole namespace into the object store. So we can basically make an image backup of the whole namespace. So those are the local backup mechanisms for the disaster recovery. And again, we have the central backup server to make all those local backups permanent. So we copy the file backups again to the permanent backup. We copy the object store again to the permanent backup. And we can also replicate again the object store to the central backup server. Yeah, Ivan, go ahead. Bueno, básicamente el sistema de respaldo hace obviamente su función de copiar la información que ustedes ya tienen en producción, pero poco sería productivo si no hay un mecanismo que en una eventualidad permita a ustedes recuperar esa información y tenerla prácticamente en operación. Entonces, además de que nosotros podemos guardar la información con los diferentes mecanismos que ya vimos de respaldo, nosotros podemos hacer un disaster recovery, ¿no? Y a través de estos mecanismos de CBAC, REAR
QEMU o ADP, podemos copiar, generar snapshots, imágenes propiamente y restablecer los servicios de los diferentes ambientes que ustedes tengan en operación. There's Okay, a question. There's a question. Yeah. Yes, we have a question. Can I ask you? Yes, please go ahead. Okay, Eric Rodriguez is asking, considering a disaster recovery event, is there any average time to restore the system? Is there any Time? An average time to restore the system? Yeah, I think that depends a little bit on the application. We recently did a restore at one of our customers. I think that took like half an hour. But usually you have some lead time, and you first have to investigate what happened. So, but by the time you decide to do a recovery, so we did a recovery with RIR. That takes like half an hour to. It can be under half an hour, sometimes 15 minutes. It depends a little bit on the size of the system. If you have a big system with many gigabytes of data, it will take a longer time to transfer the data from the backup server. Yeah. Okay. Good. So let me continue. What you see here is we have a local and a central backup server, and I think that is very convenient for deploying things in Mexico. What we think could be the case is that we deploy a central backup server somewhere, for instance, in Mexico City, and we deploy local backup servers in other cities. We can support such a deployment, but one of the prerequisites is that you have a VPN connection between the sites. So you need to set up a VPN, and then you can support a remote backup server. Ivan, do you want to highlight or shall we continue? Yes. Básicamente estamos haciendo una sugerencia de cuál podría ser un despliegue de un sistema de respaldo. Déjenme mencionar algo que creo que faltó a Roel mencionar, es que en ambientes virtualizados en nube, ¿no? Se tiende mucho a tener un sistema de respaldo dentro de ese mismo ambiente, y esa es una práctica que no cae dentro de las mejores prácticas, pues, ¿no? Hacer respaldos de algún sistema dentro del mismo servidor o dentro de la misma máquina virtual o del ambiente virtualizado, pues no es lo mejor. Si ese ambiente se ve expuesto, pues obviamente su sistema también de respaldo pues se vería degradado, ¿no? Entonces, lo que queremos dar a entender en esta imagen, ustedes pueden tener redundancia dependiendo de la ubicación de donde se encuentren, o por cuestiones estratégicas donde decidan ustedes poner un servidor de respaldo. Podemos tener quizás en alguna oficina central en Oaxaca, ¿no? Por mencionar algo, ahí que sea un local server y una bóveda central, un permanent backup server, por ejemplo, en la ciudad de Chihuahua, de manera que haya una distancia considerable para evitar alguna tipo de eventualidad donde ambos sitios puedan caer en desgracia, ¿no? Básicamente. Go ahead, Roel. Thank you. So, how does this work in practice? I think we had a good example this weekend. What happened with the CrowdStrike disaster on Windows. So I would like to use that as an example on how we can restore such a Windows system with our GBS backup server. To be fair, this CrowdStrike disaster was not too difficult to resolve because you could just log on with Windows in safe mode
and delete a single file, and your system would be back in service. But let's suppose that it was not that easy to resolve, and you need to use your backup in order to restore your system. So let me explain how that would go with GBS. So we are considering here a Windows system. How we can backup. First, we need a recipe for how to backup your system. This works for Windows, but it also is basically the same for Linux and other operating systems. The first thing you need to do is to have an image backup of your system disk. And in this case, we store the image backup to a network drive, and that network drive resides on the backup server. So a part of the backup server is mirrored as a network drive, and from your Windows system you can create an image backup and put that on the network drive. By the way, Windows itself has an image backup mechanism, but there is many other backup applications in Windows that you can use. You see here the example of Acronis. This is the icon for Acronis. Is a very well-known backup application. Acronis also has the mechanism of creating an image backup. On top of the image backup, you also need to put your data in a separate in a separate backup. For instance, your documentation, you can put your documentation in a document management system. And then the last thing to do is to create a recovery drive, because if your system is not able to boot, you need to have something to boot from in order to be able to recover your image backup. So what is the basic recipe? One step back. Basically, you have your image backup and your data backup on the backup server. But what if your system is compromised by an intruder? If you can create a backup on a Samba network drive, then an intruder can delete it. So you want to have something additional, which is the permanent backup server that copies the local backup to a permanent backup copy. Just to be able to have another backup copy if an intruder deletes your initial backup. On top of the permanent backup, we also have a last resort backup. I will get to that in a minute. So what is the recipe for having a good backup? You need to prepare for a disaster. And this works for Windows, Mac OS, and Linux as well. The first thing you need to do is to split your system into a system disk and a data disk. Because usually the system disk is quite small and the data disk can be quite big. Also, if you have an intruder on your system, then probably what will happen is that the intruder will infect or compromise the system disk and put some malware on the system disk. So that's why you want to split your system into a system disk and a data disk. For a second thing is you need to prepare a recovery drive. So if you want to boot, if your system is not bootable anymore, you need to prepare the recovery drive and an image backup. A third preparation is to audit your system. So you need to check your system for vulnerabilities. And we have a mechanism called OpenSCAP
which we also use to audit the backup server. And we suggest that you also audit your client system with OpenSCAP or with other tooling. Then subsequent after the audit, you can create a last resort backup. Because once you have done the audit, you know that the last resort backup is trustable and does not contain any intrusions, or so you can trust that last resort backup. And then for Windows, you store your documentation in a document management system. Let me continue, Ivan, with the next slide, because we are short in time. So how do we restore? Basically, we can restore from an image backup that resides on the local backup server. We can also restore from a permanent backup. We can restore from a last resort backup, and we can restore documents from the document management system. And here is the recipe. Again, this works for Windows, Mac OS, and Linux as well. First, you have to find out when did the disaster start? When was the system compromised? Once you know when it is compromised, you can restore from that point in time. Also, you need to find out how the intruder did access the system, so that you can fix that and prevent that the intruder accesses it again after the restore. So you restore your system disk from before the compromise. In worst case, you restore it from the last resort. And then after the restore, you can change passwords, system access, and restore your data if needed. Ivan, do you want to highlight things? You are on mute, by the way. No, Robert, please go ahead. Yeah. Okay. Mhm. Okay. So this is the recipe for making a backup and making a recovery. I have a next slide about security, because maybe I should have started the presentation with this. This is mainly the focus point of GBS. This is the key differentiator for GBS compared to other backup vendors. We focus on the security of the backup and the backup system. So in the local backup server, we have a Guardian process that has a private key. The private key is in memory of the Guardian process and is not shared with any process on the backup server. So also if an operator or an intruder would be on the backup server, he still cannot access the private key, so he cannot access the backup clients. The backup client has a backup account and a public key, so that the Guardian can make the backups via rsync and SSH. And on the right, again, you see the permanent backup, which uses SSH and presents the data as read-only. For the client, the backup client has a restore key that he can use to restore things. So if you want to access your backup data, you have to use the restore key, and you can access only your own data. You cannot see the data of other customers. So we have the user perspective, basically the restore key, because
the backup client has a single restore key, we can support multiple backups and even backup multiple systems for multiple customers with a single backup server, because the backup client can only see its own backup data. Communication goes via encrypted SSH. We do not need to install a backup client, backup software, because we use rsync. We suggest to audit the backup client for security, and if needed, we can also encrypt the data. So that is the user perspective. From the system perspective, we harden the backup server according OpenSCAP guidelines. The Guardian process manages and protects the private key of the backup process, and everything is encrypted. All the communication is encrypted via SSH. Also, we limit the system access, especially on the permanent backup server, and we limit web interfaces. Shall I continue, Ivan, because I think we are running out of time? I have one last slide. I just want to highlight one thing. Ustedes como usuarios, como proveedores locales de servicios de comunicaciones, entendemos que existe una competencia, pero también procesos de alianza e interconexión. Creo que lo que queremos dar como mensaje aquí como compañía es que podemos nosotros poner un sistema de respaldo que permita a los diferentes proveedores hacer uso de esos recursos de cómputo para que puedan también respaldar su información, su configuración, sus ambientes de manera privada y aislada una del otro, si es que fuera un concepto interesante por analizar de ustedes, ¿no? Solamente. Go ahead. Okay, thank you. I have one last slide that is about the hardware. We can deploy the GBS backup servers as a virtualized server. So if you already have infrastructure, then we can deploy things as a virtual machine. But we can also deploy it as a bare metal server, for instance, on Dell or HP hardware. You see here a Dell server that we have used recently in a deployment in Germany. In Germany, we deployed 4 backup servers at 4 sites with a Dell R750 server. There we had 12 times 16 terabyte disks. So there is like 200 terabytes of storage. We use RAID 6 for redundancy, so that there can be 1 or 2 disks failing without impacting the backup. We also use VDO in order to deduplicate the backup storage. That means that we can expand the storage capacity from 200 to like 400 or 600 terabyte. We use Red Hat 9 or Alma Linux 9, depending on whether you want to pay the Red Hat license fees. And we can purchase the hardware directly at Dell, or we can deploy refurbished hardware. A little bit about capacity. Basically, for the capacity of the backup server, the storage is the limiting factor. So depending on how much storage you have, you can calculate how many backup clients you can support. A basic rule of thumb is like 100 gigabytes per backup client. Usually a Linux system is smaller than that, like 20 or 30 gigabytes. But some backup clients have bigger databases, so 100 gigabyte is an average assumption.
Then also we do not want to put the disk full. We only want to limit the disk up till 60% in order to have some spare space. So for instance, if we have 400 terabytes, then we limit that to 240 terabytes. So with 240 terabytes, we can back up 2,400 systems. Yeah, that is a bit of a guess. So that is basically yeah, the presentation. Not sure if you want to explain or that we go for questions. Ivan? Let's go, I think, for questions. ¿Alguna pregunta? Gracias, muchas gracias, Roel, Iván. No tenemos por aquí, bueno, la pregunta que ya se había hecho. Yo tenía una pregunta, pero creo que ya me la contestaron. Se iba a preguntar acerca del nivel de encriptación que debe de considerarse en las conexiones entre los backups, entre los sistemas de backup, pero mencionaron ahí en la presentación que es SSH, ¿no? SSH, correcto. Y esa encriptación es estándar para cualquier nivel de capacidad en los sistemas que se implementen. Exacto, así es. Ok. Muy bien, pues no sé si por ahí haya alguien más que tenga una pregunta, la podemos hacer. Y si no, bueno, yo voy a compartir por aquí mi correo electrónico. No sé si quieras, Iván, comentar acerca de del link que tenías para un cuestionario que Sí. pudieras compartirlo si quieres platicar en lo que yo comparto mi correo. Sí, básicamente tenemos ahí una encuesta en línea. Probably if you can share the URL link. Yeah, of the let poll. me. Estaría interesante que pudieran ustedes ingresar. Nada más son preguntas muy puntuales con opción múltiple que nos podría dar pues una radiografía de cómo está el escenario del país, ¿no? Y podemos compartir los resultados también con ustedes, ¿no? No trae información específica de ustedes y bueno, pues les agradeceríamos muchísimo su participación en esta encuesta, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Iván. Yo les acabo de compartir mi correo electrónico por si alguien quisiera enviar algún comentario, alguna pregunta una vez terminado el taller. Y toda esta información que nos compartan, pues la haremos llegar inmediatamente a Iván para que se pongan en contacto y se pueda contestar. Pues estamos llegando al final del evento. A ver, aquí tenemos una pregunta de Carlos Arriaga. ¿Dónde podemos encontrar a Iván? Carlos, si nos compartes tu correo electrónico, se lo hacemos llegar a Iván inmediatamente para que se pueda poner en contacto contigo con mucho gusto. Gracias, Carlos. Y bueno, aquí ya nos puso su correo. Muchas gracias. Esta información la tendrá Iván para contactarlos de manera directa. Y bueno, pues yo solamente quiero agradecerles. Thank you very much, Roel, for this presentation. Yes. It's very interesting, this I would like information. To thank you. I Yes? would like to thank you as Go well ahead. for giving us the opportunity to present our backup solution. And I hope we will be in contact with people that have attended this presentation. I would also like to thank everybody for attending. I've also put the link to the questionnaire, to the survey in the chat. So we would appreciate if you can answer the survey and also leave your contact details. Please also contact us if you like after the presentation. Yeah. Thank you very much. Thank you very Gracias. much, Roel. Get well, please. And, Yes, thank you. Iván, muchas gracias por esta oportunidad. Seguramente por ahí habrá contactos que podrán realizar y estamos pendientes para una nueva sesión que pueda complementar esto que nos acaban de presentar. Y a todos nuestros asistentes, pues agradecerles por el tiempo que nos han compartido.
al participar en estos eventos. Si nos acompañan, estos eventos son para ustedes. Y pues no me queda más que desearles que tengan un excelente jueves y un extraordinario fin de semana. Cuídense Gracias mucho, a todos por favor. por su participación. Gracias. Hasta luego. Luis. Hasta Buen luego. día. Buen día. Hasta luego. Buen día. See you, Ruel. Bye, Bye Carlos. bye. Bye bye. Bye, Roel.